Dios le bendiga a todos los que nos escuchan por este medio. El día de hoy, 10 de octubre, estaré compartiendo una nueva experiencia que el Señor Jesucristo me da, donde otra vez el Señor visita mi vida con su Santo Espíritu. Quisiera empezar con una lectura leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo la quiera revelar. El día de ayer, 9 de octubre, el Señor me habla días atrás y me dice: te daré una nueva experiencia, donde yo te revelaré cosas para mi pueblo, cosas para mi iglesia. Y entonces yo pido confirmación y le digo: Señor, ¿cuándo será? Y un día, estando en oración, yo y los hermanos de la iglesia, el Señor me habla audiblemente y me dice: será el 9 de octubre en la noche. Primero quiero iniciar con una oración para que sea el Señor ministrando tu corazón, para que sea el Espíritu Santo ministrando tu vida. Señor Jesús, en esta hora, amado Padre Celestial, delante de tu presencia estoy, Rey de gloria y majestad, para entregar este mensaje que tú me has dado para tu pueblo, Señor Jesucristo. Sea usted tocando los corazones, sea usted tocando la vida, Espíritu Santo, para que tu pueblo escuche este mensaje y para que entienda que existe un infierno y existe un cielo eterno de la gloria. Y amado Rey de Reyes, toca los corazones, Padre, que sean, Padre, conectándose, para que cada persona que escuche este video, para que cada persona que escuche y vea este video, Padre, sea, Padre, movido su corazón, porque tú eres Espíritu Santo el que convence al hombre del pecado, porque no es el hombre sino eres tú, Espíritu Santo. Y como lo dice tu palabra, Señor Jesucristo, a quien el Hijo lo quiera revelar, Señor, y a ti te ha placido revelármela, Señor Jesús, porque todas las cosas te fueron entregadas por tu Padre, oh Rey de la gloria, y tu Padre la escondiste de los sabios, de los entendidos, y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, Dios del cielo y de la tierra. El Señor me habla audiblemente y me dice: será el 9 de octubre, un día lunes en la noche. Estuvimos buscando la presencia del Señor, yo y unos hermanos de la iglesia. No estuvieron todos, solamente estuvieron algunos. Y empezamos a buscar el rostro del Señor, empezamos a adorar su nombre con alabanza. En ese momento estábamos adorando su nombre, exaltando su bendito nombre, y el Espíritu Santo me habla y me dice: ha llegado el momento en que yo te muestre lo siguiente. Y entonces yo pasé enfrente en el altar y los hermanos seguían clamando al Señor Jesucristo. En ese momento yo empecé a sentir que la respiración se me empezaba a ir poco a poco. Y yo le decía: Señor, en tus manos estoy, Jesús de Nazaret, en tus manos estoy, Espíritu Santo. En ese momento yo clamaba al Espíritu Santo, la respiración se me iba y el Señor me dijo: grabarán este momento. Y fue grabado aquel momento que el Señor toma mi vida y mi espíritu se va con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque la Biblia dice que en los postreros días el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones y muchos ya no creen en esta palabra. El profeta Joel lo profetizó y Jesucristo confirmó esta palabra. Y esta palabra está siendo confirmada. Y yo siento que la respiración se me empieza a ir. Y el Señor manda que en ese día pusiéramos adornos florales, pusiéramos unos adornos, pusiéramos rosas y flores en el altar del Señor. En ese momento, cuando mis ojos espirituales fueron abiertos,
Observo una silla en el altar de la iglesia, una silla de oro, y empiezo a observar cómo el cielo se empieza a abrir, el cielo se empieza a partir, y ya no veo el techo de la iglesia, y yo empiezo a observar un personaje que se empieza a acercar a mí, y ese personaje era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que se acercaba a mi vida, y Él se empieza a acercar, y yo no puedo observar su cara, solamente observo su vestidura, y aquel personaje tenía un cinto cruzado en su pecho, y aquel cinto tenía unas letras como hebreas de oro que decían: Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo empiezo a observar su cabello era hasta el hombro, dorado como el oro. Empiezo a observar aquellas sandalias de nuestro Señor Jesucristo, y yo veo como Él se sienta en aquella silla, y cuando Él se sienta en aquella silla me dice: yo soy Jesús de Nazaret, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, y he venido a revelarte lo siguiente, porque lo que yo hablo, yo lo cumplo. Y yo empiezo a decirle: gracias, Señor, en tus manos estoy. Y Él me decía: hijo, no temas, porque el enemigo se levantará, pero yo estaré contigo. Y dile a mi iglesia que siga confiando, porque yo estoy con mi iglesia. Y yo le digo: sí, Señor Jesucristo. Y entonces el Señor me dice: ahora tómate de mi mano, que empezaremos a mostrarte lo siguiente. Y yo me tomo de la mano del Señor Jesucristo. Y cuando me tomo de la mano del Señor Jesucristo, empezamos a descender sobre una oscuridad tremenda. Y yo me pegaba al manto del Señor Jesús. Y cuando empezamos a caminar por un túnel muy oscuro, empezaba ya a escuchar unos gritos y lamentos que decían: ay, Señor, esto quema, ya no aguanto, esto quema. Y ellos decían: ya no aguanto, esto quema. Y entonces empezamos a avanzar más, y llegamos a un portón muy grande que tenía muchos candados, y aquel portón arriba tenía un letrero con unas letras que decía: bienvenidos al infierno. Y yo veo como el Señor extiende su mano, y aquellos candados se abren, aquel portón se abre, y el Señor me dice: avancemos y tómate de mi mano. Y yo me tomo de la mano del Señor Jesucristo, y yo no sentía la llama, porque esta experiencia el Señor me la dio diferente. Yo sentía una frescura del Espíritu Santo, yo sentía una frescura como a menta cuando iba con el Señor Jesucristo. Yo olía un olor tan hermoso, porque iba al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor no me permitió que yo oliera aquel azufre, aquello que apesta en ese lugar. El Señor no permitió que yo sintiera aquel calor del infierno. El Señor solamente me mostró. Y seguimos avanzando con el Señor Jesucristo. Y yo quiero leer una Biblia, un capítulo de la Biblia que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 8. Y la palabra de Dios dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También dice la palabra de Dios: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La palabra de Dios también dice que cuando murió el rico y Lázaro fue al seno de Abraham, y el rico se encontraba en el lugar de tormento, y el rico gritaba y decía: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de mi lengua con agua. Ese lugar es real, aquel lugar de tormento es real. Y yo empecé a caminar con el Señor Jesucristo. En ese momento yo llego a una celda. Aquella celda gritaban muchas personas diciendo: ay, Señor, esto quema, ten misericordia de mí, Señor, esto quema, sáqueme de aquí, ya no aguanto. Y el Señor me dice: aquí están las personas que un día conocieron de mi palabra, que un día conocieron de mí, pero se alejaron de mí. Y en esa celda se encontraban aquellas personas que un día escucharon la palabra del Señor, que un día estuvieron en la casa de Dios adorando su nombre, pero se alejaron de la presencia del Señor.
Y cuando aquellas almas cubiertas con una llama vieron al Señor Jesús que iba conmigo, ellos empezaron a jalar un portón que había en aquella celda. Y yo veía cómo aquellos candados se jalaban, cómo ese portón se jalaba. Y ellos decían: Señor, ten misericordia de mí. Señor, esto quema, ya no aguanto, dame otra oportunidad. Y el Señor le responde: la oportunidad se la di en la tierra. Y en ese momento seguimos caminando con el Señor. Y entonces el Señor, yo empiezo a observar a una persona a lo lejos gritar. Y decían: Señor, ten misericordia de mí. Aquella persona estaba como una llama de fuego. Y ella tenía en su pecho como una plaqueta en su pecho. Y aquella plaqueta decía: estoy aquí por borracha. Y yo le pregunto a aquella persona: ¿cómo te llamas? Ella me dice: mi nombre es Karen y estoy aquí por borracha. Y yo le digo al Señor: ten misericordia de mí. Y aquella persona le decía: Señor, ten misericordia de mí. Le extendía su mano. Y el Señor le dijo: la oportunidad te la di en la tierra. Y la palabra de Dios dice que ningún borracho entrará en la presencia del Señor. Y entonces yo y el Señor seguimos caminando más. Cuando seguimos caminando, veo a un hombre gritar. Y empieza a gritarle al Señor y le decía: Señor, ten misericordia de mí, dame otra oportunidad. Y yo le pregunto a aquella persona: ¿cómo te llamas? Y aquella persona me dice: mi nombre es Esteban. Y yo le digo: ¿y por qué estás aquí? Y él me dice: estoy aquí por blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo me dice: él blasfemaba en contra de mi Espíritu Santo. Él se burlaba cuando danzaban en mi espíritu. Él se burlaba cuando hablaban en lengua. Y mi palabra dice que aquel que blasfemara en contra de mi Espíritu Santo no tendrá el perdón. Y aquella persona le decía: sí, Señor, yo me burlaba, pero ten misericordia, ya no aguanto, esto quema, dame otra oportunidad. Y el Señor le dice: la oportunidad te la di en la tierra, aquí ya no hay oportunidad. La palabra de Dios dice que no debes de blasfemar en contra del Espíritu Santo. No debes de blasfemar en contra de Él, de lo que un profeta habla. Debes de primero arrodillarte y pedir al Señor si es de Él o no es de Él. Pedir discernimiento de espíritu. No solamente debes de hablar por hablar, porque hay de aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo, porque le espera el lugar de tormento si tú blasfemas en contra del nombre del Espíritu Santo. En ese momento yo sigo caminando con el Señor y escucho unos gritos muy a lo lejos. Y yo observo aquella llama que estaba gritando, aquella persona. No se le veía su rostro, solamente era una llama de fuego. La observo como a unos 1000 metros, muy lejos la observo. Aquella persona gritaba y decía: Señor, ten misericordia de mí, esto quema, ya no aguanto, ten misericordia de mí, Señor, esto quema, esto quema, esto quema, Señor, ya no aguanto. Y yo me le quedo viendo aquella llama de fuego. Y el Señor me dice: aquella persona que ve allá es tu abuela. Era la madre de mi padre que falleció y nunca quiso aceptar al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y ella estaba en aquel lugar de tormento pidiendo misericordia. Y el Señor solamente me dice: la misericordia yo a ella se la di en la tierra. Y entonces yo solamente la observo. Y yo me quedo muy triste viendo aquella llama alzando su mano. Aquella mano tenía una llama de fuego y decía: esto quema, Señor, ya no aguanto. Yo no dije nada, solamente me le quedé viendo a aquella persona. Yo no quise decir nada. En ese momento yo me tomo de la mano con el Señor y seguimos avanzando. Entonces yo veo a un hombre y tenía una plaqueta en su pecho y decía: estoy aquí por fornicario. La palabra de Dios dice que ningún fornicario entrará a la presencia del Señor Jesús. Y entonces esa persona estaba por fornicario y yo veo como muchos demonios, pero eran como forma de mujer.
hacían fila y tenían relaciones sexuales con aquel hombre fornicario. Y aquel persona decía: Señor, ten misericordia de mí, dame otra oportunidad. Y el Señor le alza su voz y le dice: la oportunidad te la di en la tierra, aquí se ha acabado la oportunidad para aquel que muera una sola vez. Y aquella persona alzaba su mano pidiendo misericordia al Señor. Y el Señor me dice: ven y caminemos, que aún tengo mucho que mostrarte. Llegamos entonces a una celda. En esa celda había una mujer. Y el Señor me dijo: observa lo que hace en este lugar aquella mujer que tú ves. Y yo veo como ella empieza a agarrar un polvo como para maquillarse, y se lo empieza a echar en su piel. Y yo veo como aquellos pedazos de piel empiezan a caer. Yo veo como agarra un pintalabios y se empieza a pintar sus labios. Y veo como caen pedazos de labio de ella. Y veo como se echa algo en sus ojos. Y veo como empiezan a salir gusanos de aquellos ojos. Gusanos peludos, gusanos muy grandes. Y yo veo como le pasan en la oreja y se le meten en su nariz y le salen por su boca. Y eran miles de gusanos que salían sobre ella. Y aquella persona seguía echándose aquel maquillaje y ella decía: ya no aguanto. Aquel maquillaje era un líquido que hacía que su pellejo, que toda su piel se le cayera. Aquella persona pedía misericordia y le dice: Señor, ten misericordia de mí, ya no aguanto. Y el Señor le dice: la misericordia te la di en la tierra. La palabra de Dios dice: guardados para el Señor irrepensiblemente en toda vuestra manera de vivir, cuerpo, alma y espíritu, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que el maquillaje no es malo, pero el Señor me mostró que hay una persona, y no solamente una, hay miles de personas que están en aquel lugar por usar maquillaje y pintura, por usar pantalones, por plancharse el cabello. Y pueden poner excusas delante de la presencia del Señor. Pueden decir: yo me planché el cabello porque mi cabello estaba dañado. Pero delante del tribunal de Cristo no habrá ninguna excusa. Uno pueden decir: yo uso el pantalón porque donde yo vivo hace frío. La palabra de Dios dice: guardados en toda vuestra manera de vivir. Porque el mismo Dios que está en el frío, el mismo Dios está en lo caliente. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y empezamos a ver. Yo empiezo a observar a aquella persona, a pedir misericordia. Tú que escuchas este mensaje, ya no uses el pantalón, ya no uses el maquillaje, ya no te planches el cabello, ya no uses aretes. Porque todo aquello es abominación delante de Jehová de los ejércitos. Todo eso es abominable delante de la presencia del Señor. Tú también no te cortes el cabello. Tú que estás escuchando, mujer, no te cortes el cabello, porque el cabello es el pelo que el Señor le ha entregado, y un día tú le entregarás cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. No te pintes aquellas canas. Déjate como el Señor te ha hecho y formado. Y entonces el Señor me dice: caminemos. Seguimos caminando. Y veo miles de demonios desnudos. Y entonces empiezo a ver cómo ellos traen lanzas. Y veo a una persona colgada de pies. Tenía unos mecates amarrados a sus pies y estaba colgado boca abajo. Y aquella persona, cuando ve al Señor Jesús, le dice: Señor, ten misericordia de mí, dame otra oportunidad, ten misericordia de mí. Aquella persona que estaba ahí es John Lennon. El Señor me lo muestra y me dice: la persona que ves ahí es John Lennon. Él un día decía que yo no existía. Él decía que yo no era real. Pero mira, ahora yo soy real. Le decía a aquel hombre que estaba colgado siendo atormentado, le decía: mira, yo soy real, y también este lugar de tormento es real. Y yo veo como demonios le tiran lanza a aquel hombre.
Yo no lo conocía ni había escuchado hablar de él. El Señor me lo mostró. Y en ese momento seguí caminando con el Señor. Y cuando me iba a ir con el Señor, aquella persona le dice una palabra al Señor: ten misericordia de mí. Pero aquella persona hablaba en otro idioma que yo no entendía. Pero el Señor me daba el conocimiento de lo que él hablaba. Y el Señor no le respondió nada. Él solamente, el Señor Jesucristo, le dio la espalda a aquel hombre que estaba colgado ahí. Y yo seguí caminando con el Rey de Gloria. Y entonces el Señor me dice: hasta aquí te voy a mostrar este lugar de tormento. Porque míralo, es real. Lo que hay aquí es real. Todo lo que hay ahí, las llamas de fuego están al rojo vivo, es real, aquel lugar de tormento. Por eso tú no vayas a ese lugar, tú decides dónde ir, si a la gloria eterna o a un infierno eterno también. Ahí hay muchos pastores, evangelistas, profetas, misioneros. Aquellos que un día hablaron de Cristo están en aquel lugar de tormento. Tú no porque hables la sana doctrina, no porque hables de la santidad, entrarás en el reino de los cielos. No porque cante muy bien para el Señor, tienes el cielo ganado. Porque la palabra de Dios dice que en aquel día le dirán: Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y el Señor le dirá: apartados de mí, yo no los conozco, a fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque muchos piensan que con solamente cantar, muchos artistas de los que hoy se dicen ser cristianos, piensan que con cantar y atraer a muchos jóvenes al Señor Jesús ya tienen el cielo ganado. Y muchos van a caer en aquel lugar de tormento cuando uno muera. Por eso la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos como yo soy santo, dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Señor me saca de aquel lugar y empezamos a ascender hacia arriba. Y cuando empezamos a ascender, llegamos a la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando llegamos a la presencia del Señor, veo como miles de ángeles empiezan a alabar al Rey de Reyes. Así como el infierno es real, también la gloria del Rey es real. Porque Él dijo: me voy a preparar moradas para ustedes. Y yo y el Señor Jesucristo empezamos a caminar sobre aquellas calles. Y veo miles, millones de ángeles en fila. Y cantaban un canto que yo no había escuchado en la tierra. Un canto con otro idioma angelical. Y cuando yo y el Señor empezamos a caminar, ellos empezaron a cambiar su canto. Y ellos decían: aleluya, 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 aleluya. Y se escuchaban otras voces que decían: santo, 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 santo. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo, porque hoy el Rey de Reyes está ministrando tu vida para que sepa y entienda que existe una gloria eterna donde estaremos con el Señor Jesucristo. En ese momento empezamos a caminar con el Señor y el Señor se detiene conmigo y me suelta de la mano y el Señor se pone frente a mí. Y yo empiezo a contemplar aquellas vestiduras resplandecientes, aquellas sandalias de oro puro como el cristal, aquellos cabellos dorados como el oro de nuestro Señor Jesús. Y el Señor se para frente a mí y me dice: ahora canta y adórame. Y yo empiezo a cantar al Señor. Veo cómo los ángeles se paran de alabar al Señor. Y se escucha mi voz en aquel lugar y empiezo a cantarle. Y yo le decía un canto, le decía: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, oh milagroso Señor. Yo le decía: llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Y yo le decía: creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y yo le decía: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y le cantaba aquella alabanza. Y entonces seguimos caminando. El Señor me dice: ahora caminemos.
Seguimos caminando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo sigo caminando con el Señor Jesús. En ese momento, entonces el Señor me lleva a un cuarto donde había una puerta. Me dice: ven que te mostraré un lugar especial. Y el Señor me muestra, en aquel cuarto veo muchos listones de colores. Listones como los que le colocan al pandero, pero listones grandes y gruesos y largos. Listones de muchos colores que yo conozco acá en la tierra. Color rojo, color dorado, color azul, color verde, muchos colores. Empiezo a observar el color rosita. Y yo le digo: Señor, ¿y esto qué significa? Y el Señor me dice: cada listón es un ministerio que yo doy en la tierra. Y mira, estos listones son de mi iglesia, Ríos de Agua Viva, la iglesia donde yo me congrego. Aquellos listones estaban unidos y me dice: cada color es un ministerio diferente, pero cada ministerio está unido. Si el Señor te ha entregado un ministerio, debes de aprovechar ese ministerio, porque un día le entregarás cuenta al Señor Jesucristo. Lo dice su palabra. Y el Señor me dice: ven y caminemos, ven y contemplemos. Y yo seguí caminando con el Señor Jesucristo. Y yo le digo: Señor, muéstrame a un familiar mío. Y entonces el Señor me dice: no, porque ahorita no hay tiempo. En ese momento, cuando Él me dice eso, pues yo le digo: gracias, Señor, porque esto es real. La gloria que hay aquí es real. Entonces el Señor me dice: ven, que iremos al Padre. Ven, que te mostraré el trono del Padre. Ve, que vas a platicar nuevamente con mi Padre. Y yo llego a aquel trono con el Señor Jesús, un altar, y arriba de ese altar un trono blanco muy grande. Y cuando yo llego a ese trono, yo empiezo a llegar a aquel trono y empiezo a ver una silla muy grande, blanca, entre de oro puro y blanco como el cristal. Y de ese trono salían muchos relámpagos. De ese trono salían muchas estrellas. De ese trono salían muchas voces como estruendo. Y entonces escucho una voz en aquel trono que me dice: Diego, acércate, porque yo soy Jehová de los ejércitos y hoy voy a platicar contigo. Y yo tenía miedo al acercarme al Padre, porque era una presencia gloriosa. Y ya no siento al Señor Jesús a mi lado. Yo lo que pienso que el Señor Jesucristo estaba a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Y yo me empiezo a acercar a aquel trono. Me dice: avanza y no tengas miedo. Y yo me postro ante aquel trono. Y me dice: Diego, sígueme obedeciendo, que me estás obedeciendo hasta ahorita. Así me agrada que me obedezcan. Sígueme obedeciendo y no calles. Que tu boca no la calles. Y sigue hablando lo que yo te he mostrado. Y entonces yo me postraba ante el trono del Padre. Y me dice: porque muchos te han dicho falso profeta. Pero hay de aquellos hombres perversos, porque ya tienen su lugar preparado en el infierno. Y como yo te lo dije un día, yo bendeciré a los que te bendicieren y yo maldiciré a los que te maldicieren. Y entonces yo llorando ante aquel trono, postrado ante aquel trono, el Señor me dice: muchos te han llamado falso profeta, pero cuando todo esto acontezca de lo que yo te he hablado, sabrán, y ahí alza su voz, sabrán que yo, Jehová de los ejércitos, hablé. Yo le decía: gracias, Señor Jesús. Y Él me dice: aquellas personas que han hablado en contra de ti,
de lo que yo te he mostrado, de lo que yo te he hablado. Yo las había puesto en la mano de Dios y el Señor me dijo, ya están en mis manos. Y yo pagaré conforme a lo que ellos hablen. Y entonces el Señor me dice, no temas a lo que el hombre te pueda hacer, porque yo estoy contigo, yo Jehová de los ejércitos. Y entonces Él me dice, porque yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y yo levantaré banderas de mi Espíritu Santo. Y yo le daba la gloria al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él está con nosotros. Él está contigo y conmigo, y no importa lo que el hombre te diga. Cristo está con nosotros. Y si Él me habló, yo debo de hablar y no voy a callar. Yo voy a obedecer lo que el Señor me ha mandado hablar. En ese momento, el Señor Jesús me sigue hablando, Jehová de los ejércitos. Y entonces Él me dice, mira, tú me has obedecido. Y por cuanto me has obedecido, ahora te muestro esto. Y veo yo como de aquel trono sale una mano muy poderosa, una mano como llama de fuego. Y en esa mano había una corona muy grande con muchas perlas, con muchos diamantes, una corona de oro puro, como un cristal. Y me dice, Diego, esta es tu corona. Y yo empezaba a llorar porque aquella corona está muy gloriosa, una corona que brilla. Y yo me empezaba a sonreír. Y yo le decía en mi mente, gracias, Señor. Y aquella corona la veo resplandeciente. Me dice, es que cada perla significa cada alma que tú has ganado para mí. Cada alma que se ha arrepentido a través de este testimonio, a través de este mensaje que yo te he dado para mi pueblo. Y yo le doy la gloria al Señor. Y el Señor me dice, te voy a decir cuántos han venido nuevamente a mi presencia. Cuántas almas han venido a mí. Y mira su nombre en el libro de la vida. Y me muestra rápidamente aquel libro abierto. Y ahí veo miles de nombres brillando en su presencia. Y el Señor me dice, y yo veo como Él, gozoso, alegre, me dice, 2.500 personas han venido nuevamente a mi presencia. 2.500 personas están escritos en mi libro de la vida nuevamente. Personas que se habían apartado y personas que llegaron a través de este mensaje, que aceptaron como su único Señor y Salvador en su corazón a través de este mensaje. Y personas que un día que estaban en aquellas iglesias liberales se salieron y vinieron a mí y empezaron a vivir en santidad. Y mira su nombre, porque son 2.500 personas. Y yo empezaba a darle la gloria al Señor y yo me sonreía. Yo tenía un gozo en mi corazón porque el Señor estaba contento. Y el Señor me dice, porque a ti te he levantado como uno de los últimos atalayas. El Padre Jehová de los ejércitos me lo decía. Te he levantado como uno de los últimos atalayas. Y yo le daba la gloria al Señor Jesús. Le decía, gracias, oh Padre. Y me dice, seguiré levantando atalayas, pero serán unos de los últimos atalayas para estos últimos tiempos, para que anuncien lo que ha de venir. Y yo estoy levantando atalayas, y yo le estoy hablando a aquellos atalayas también. Y yo le daba la gloria al Rey de Gloria. En ese momento el Señor me da una cita, Jehová de los ejércitos. Me dice Ezequiel 3:16. Y yo nunca lo había leído, yo no sabía. Pero yo cuando regresé a este lugar, a la tierra, yo busco en su palabra Ezequiel 3:16. Y se lo voy a leer. Y dice la palabra de Dios: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca,
y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal, camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. Y el Señor me daba esa cita en Ezequiel. Dice la atalaya de Israel, y él me hablaba y me decía, yo he levantado también atalayas. Y entonces él me dice, dile a mi iglesia que confíe más en mí. Dile a mi iglesia que no mengue su fe, me decía Jehová de los ejércitos. Y él me decía, dile a mi iglesia que no mengue su fe, porque ya muy pronto voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a que vaya a traer a mi amada iglesia. Y él me lo vuelve a repetir y me dice, dile a mi iglesia que yo ya voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a que vaya por mi amada iglesia, porque mi amada iglesia ya debe de estar en las bodas del Cordero, dándome la gloria, dándome la honra. Y dile a mi iglesia que no tema, que siga avanzando firmemente, porque muy pronto ya estará en mi presencia, muy pronto ya estará en mi gloria, en aquel lugar que mi Hijo Jesucristo ha preparado para ustedes. Y entonces me dice, háblalo y no lo calles, porque yo estoy contigo. Y no temas lo que el hombre pueda hacer, porque aquellos hombres perversos tienen su lugar preparado. Y yo le digo, gracias, oh Padre. Y yo retrocedo de aquel trono. No le doy la espalda a Jehová de los ejércitos. Y cuando veo el Señor ya está nuevamente a mi lado. Y empezamos a caminar con el Señor Jesús. Y en ese momento el Señor Jesucristo, mientras íbamos caminando, me dice, te daré un mensaje para mi sierva Esmeralda Ignacio. Su nombre es Esmeralda Ignacio Delgado. Y me da un mensaje para la sierva de él. Y el Señor me dice, dile que no tenga miedo al poner un pie donde yo le he encomendado. Y recuérdale que yo soy su ayudador. Y entonces él me dice, te daré otro mensaje para un siervo mío. Su nombre es Joel Perdomo. Y él me dice, dile que no tema y ni tenga miedo, porque yo soy Jehová su Dios. Y el Señor también me dice, dile que se esfuerce y que siga avanzando. Y recuérdale que yo soy Jehová su Dios y yo estoy con él. Y él me da otro mensaje para otro siervo que yo no conozco. Su nombre es Ramiro Pérez. El Señor me dice, él es de Argentina. Dile que no temas, dile que sus pensamientos se mantengan firmes en mí. Dile que su fe no vaya a menguar, porque yo lo voy a ayudar. Y él va a estar en mi presencia, pero dile que me obedezca. Su nombre es Ramiro Pérez, yo no lo conozco ni he escuchado hablar de él, pero yo sé que él va a escuchar este mensaje. Y entonces el Señor me dice, dile a mi iglesia que siga confiando en mí. Dile a mi iglesia que siga manteniendo su fe en mí. Dile a mi iglesia que no desmaye. Dile a mi iglesia que no desmaye, hijo. Ve y anuncia este mensaje. Y yo le vuelvo a decir, Señor, muéstrame un familiar mío, yo lo quería ver. Y el Señor, caminamos, Él no me habla. Y volvimos a llegar a aquel lugar. Y aquel lugar tenía un letrero y decía lugar de reposo. Y empezamos a caminar con las personas que están durmiendo en la presencia del Señor Jesucristo. Y en ese momento llegamos a una cama de cristal con oro.
y me dice: aquí está un familiar tuyo. Y ahí estaba él, y me dice el Señor: cuando suene la final trompeta, él se levantará. Y entonces el Señor me dice: sigamos caminando porque ya no hay tiempo. Entonces el Señor, seguimos caminando, y mientras íbamos caminando yo veo una puerta abierta, entreabierta. Y en aquella puerta yo me quise asomar, y el Señor me dice: asómate, porque dentro de aquel lugar están unos de mis apóstoles. Y yo veo a unos apóstoles, veo los apóstoles del Señor, y el Señor solamente me da 3 nombres. Me dice: el que ves allá es Pedro. Luego me dice el Señor: el que ves allá es Tomás. El que ves allá es Juan. Y aquí están mis apóstoles. Y entonces el Señor me dice: ven, contemplemos, porque aún tengo más cosas para mostrarte. Íbamos caminando y el Señor me daba palabras de ánimo para su pueblo, para su iglesia. Y mientras íbamos caminando, llegamos a un lugar donde había unas coronas de plata. Aquellas coronas son una corona diferente, una corona de servicio. Lo que tú le das al Señor es una corona de plata. Aparte son las coronas de oro, la corona de la vida y la corona de justicia. Yo observo aquella corona de plata y yo veo como el Señor le da una orden a unos ángeles para que vayan y coloquen una piedra blanca, una perla blanca en aquellas coronas. Y el Señor me dice: de los que trajeron aquel presente en mi iglesia, aquellos floreros que yo les pedí, les he puesto una perla, porque lo han hecho para mí. Y veo otra vez como otros ángeles van y vuelven a poner otra perla en varias coronas de plata. Y el Señor me dice: porque los que están ahorita ya intercediendo por ti en mi iglesia, lo están clamando por ti, también les he puesto una perla. Y entonces yo y el Señor seguimos caminando. Y entonces el Señor me dice: mi juicio todavía está decretado. Y entonces me vuelve a mostrar aquella roca de fuego, aquel meteoro que se dice que está por caer a la tierra. El Señor me lo dijo. Y aquel meteoro está ahora en estos aires, ya no se encuentra en el espacio, ahora se encuentra en estos aires, aquel meteoro, aquella bola de fuego, la veo. Y el Señor me dice: porque mi juicio está ya por caer a la tierra. Y yo escucho como el Señor alza su voz con una autoridad y me dice: porque la humanidad no se ha humillado ante mi presencia. La humilla su corazón, se la ha puesto más duro a la humanidad. Su corazón no ha pedido misericordia a mí. Y ya el pecado es bastante delante de mi presencia. Ya estoy hasta tanto pecado. Es por eso que yo voy a mandar mi juicio. Y tus ojos verán cuando aquel juicio acontezca. Y entonces yo veo un misil, como un misil, como con un fuego muy grande. Y yo no sabía por qué vi aquel misil. Y hoy el Señor me habla y me dice: porque es preparando para destruir aquel juicio que yo voy a enviar, aquella piedra que tuviste, aquel meteoro que tuviste. Los científicos, el hombre está planeando en destruirlo. Y el Señor me dijo: pero nadie lo podrá destruir, porque yo soy Jehová de los ejércitos. Y el Señor me sigue hablando y me dice: el juicio está a punto de caer a la tierra ya. Y el Señor me dice: he dado mis señales una y otra vez y la humanidad no se ha querido arrepentir. El Señor todo esto me lo habló en el mes de agosto, porque hay personas diciendo que yo no lo hablé antes del terremoto de México. Sí, el Señor me lo dijo antes y hay pruebas, hay testigos que el Señor esto me lo habló antes de que sucediera aquel terremoto en México. Pero este no fue el juicio que el Señor ha hablado, esto solamente fue una señal. El Señor me dio aquella experiencia en el mes de agosto donde me mostró el juicio que venía para muchas naciones. En especial me mostró México también, me mostró Venezuela, me mostró Alemania y me mostró Estados Unidos y más países. El Señor todo esto me lo confirmó antes y ahí está el video. El video se subió el día 7 de septiembre, horas antes del terremoto en México se subió.
En el internet usted puede encontrar la hora en que se subió el video. Se subió a mediodía y el terremoto sucedió en la noche. Se subió, pero el Señor esta experiencia me la dio en el mes de agosto. Y el Señor esto me lo ha hablado desde el mes de julio, agosto, hasta este mes. Y el Señor antes de entrar a septiembre me dijo, y ahí está la prueba y la confirmación. Y hay testigos que antes de entrar en el mes de septiembre, el Señor me dijo que en el mes de septiembre los demonios iban a soltar. Y todos los que están escuchando este mensaje, escucharon y vieron aquella información que les llegó. Le llegó el día 1 de septiembre, yo lo publiqué el día 1 de septiembre temprano. Y entonces el Señor me dijo, porque yo lo he venido hablando a través también de mis atalayas. El Señor, antes de entrar a septiembre, me dijo que en el mes de septiembre se iban a soltar muchos demonios en contra de su iglesia. Y el Señor me mostró cómo aquellos demonios salieron de los abismos y empezaron a andar en los aires para traer pensamientos que no le agradan a la mente, a los corazones del pueblo de Dios. Y el Señor también me dijo que en ese mes iba a haber mucha muerte, iba a haber catástrofes, iba a haber muchos acontecimientos inesperados. Y eso sucedió en el mes de septiembre. Y hay confirmación, está el video antes de que iniciara el mes de septiembre. Hay pruebas. Porque Él es un Dios vivo que habla. Porque la palabra de Dios dice que Jehová no hará nada antes de que se lo revele a sus siervos los profetas. Y en ese momento el Señor me dice, habrá un juicio en especial. Y será para un país. Y aquel país es Chile. Y el Señor me dice, porque la idolatría es mucho en aquel país. Y Él me dice, vendrá un juicio para Chile y tus ojos verán lo que yo voy a enviar para aquel país, para aquella nación. Y yo lloraba en su presencia. El Señor me hablaba con una autoridad. Y esto se está acercando. Y tú vas a ver cuando aquello acontezca en Chile, así como me lo dijo que viene juicio también para Ecuador, para Venezuela nuevamente, porque no se ha querido humillar como es, solamente de labios lo ha dicho, pero no dentro de su corazón. Así también como me lo dijo para Alemania, para México, me lo vuelve a repetir. Y el Señor me dice, hablarás todo esto y no lo calles. Y dile a mi iglesia que se mantenga firme, confiando en mí. En ese momento el Señor me dice unas palabras y yo vuelvo a mi cuerpo, porque yo iba en espíritu con el Señor. El Señor me dice, yo soy el que mando la lluvia a la tierra. Y yo soy el que hago florecer la hierba en la tierra. Yo soy el que hago florecer la hierba verde en la tierra. Y en ese momento yo abro mis ojos y estaban los hermanos clamando al Señor. Yo veo la iglesia nuevamente y el Señor escucho su voz y me dice, esta será la penúltima experiencia que yo te daré, pero vendré a ti nuevamente y te daré más experiencia. Yo le digo, pero Señor, ¿me seguirás hablando? El Señor me dice, sí, te seguiré hablando. Esta será la penúltima experiencia. Cuando tengas la última experiencia, yo te voy a seguir hablando audiblemente. Yo te voy a seguir mostrando, pero solamente en visiones, ya no serán experiencias. Y entonces yo me levanto del piso, porque aquel momento se grabó cuando el Señor usó mi vida, tomó mi vida para mostrarme. Estaban hermanos, había siervos del Señor ahí clamando por mí. Y el día de hoy, estando en una oración, el Señor me habla audiblemente. Y escucha este mensaje porque es un mensaje de advertencia. Y el Señor me dice, el día de hoy lo vas a hablar a mi iglesia. El día de hoy lo vas a hablar, porque el tiempo se está acabando. El día de hoy, estando en una oración, el Señor me habla. Y el Señor me dice, México, México, viene juicio sobre México. Y le doy una nueva advertencia, porque mi mano volverá a tocar a México,
porque no se ha querido humillar ante mi presencia, no se ha querido humillar y sigue en la idolatría, en la hechicería, en el ocultismo. Pero ay, México, de ti, porque mi mano te volverá a tocar. Y entonces el Señor me dice, también mi mano tocará sobre Chile y tus ojos lo verán. Y el Señor me decía, ay Chile, porque la idolatría es mucho, no te has querido humillar delante de mi presencia, no has querido reconocer que yo soy el único Dios verdadero. Pero mi mano tocará a México, me decía nuevamente, mi mano volverá a tocar México. Y el Señor me dice, dile a mi pueblo que unja a sus hijos antes de ir a la escuela, que unja a sus hijos antes de salir afuera, y que unjan a sus hijos antes de dormir, porque mi mano volverá a tocar a México y tus ojos lo verán, que mi juicio será derramado nuevamente sobre México, porque he dado una y otra advertencia sobre México, no ha querido entender. Y entonces el Señor me muestra cómo aquellos edificios se empiezan a mover. Veo cómo escuelas se empiezan a mover y se empiezan a derribar. Y el Señor me dice, es por eso que yo estoy pidiendo que unjan a sus hijos para ir a la escuela. Pero yo voy a guardar a aquellos hijos de mi pueblo, aquellos niños de mi iglesia. Y nada les pasará porque llevarán el sello del Espíritu Santo. Y el Señor me dice, vendrá juicio sobre juicio. Juicio sobre cada país vendrá. Juicio sobre cada país, me lo repetía el Señor. Cada país llevará su juicio, pero llegará el día en que mi juicio llegará y tocará a todas las naciones mundialmente. Y aquel juicio es el que tanto se ha hablado a muchos atalayas que el Señor le ha hablado cuando caiga aquel meteoro. Y me dijo, cuando todo mi juicio caiga sobre todas las naciones, entonces vendré yo, el deseado de todas las naciones. Quiero que me acompañen a leer en la Biblia, en el libro de Ageo. De Ageo, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y haré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Dice en el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y el Señor me dice, y dile a mi iglesia, ríos de agua viva, que viene una gloria mayor para ella, y verán mi gloria mayor que la primera. Yo le daba gloria, a la honra y al Señor, y le decía, gracias Señor, sí Jesús. Y pues esto es para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Iglesia, prepárate y tú decides a dónde ir, si al cielo o al infierno. El infierno es real, pero la gloria del Señor también, donde tú decides dónde estarás toda la eternidad, si con el Señor o con el diablo y sus ángeles. La palabra puede ser dura, la palabra confronta muchas veces. Y yo quiero que tú, si hoy estás descarriado del Señor Jesucristo, te vuelvas al Señor. Repite esta oración, tú que estás escuchando ahí. Concéntrate en la presencia del Señor y repite esta oración. Señor Jesús, en esta hora, delante de tu presencia estoy reconociendo que soy pecador. Perdona mis pecados y mis fallas. Escribe mi nombre en el libro de la vida
y perdono a los que me han ofendido y a los que he ofendido. Te acepto como mi único Señor y Salvador, y sé que Dios te levantó de los muertos para honra y gloria del Dios Padre. Lávame con tu sangre preciosa, y para cuando tú vengas en tu reino, cuando tú vengas por tu iglesia, yo entre a tu reino celestial. Ahora yo voy a orar por ti, Señor Jesús. Hay muchas personas escuchando este mensaje, pero ahora clamo por ellas. Te pido que rompas toda cadena de maldición, toda ligadura que hay ahí, Señor Jesucristo. Oh, mi alma adora tu nombre, Jesús de Nazaret, Padre, porque estás ahí, Espíritu Santo, porque almas llegarán más a ti, Señor. Yo lo creo, tú dijiste, Señor, Padre, que a través de este mensaje, las almas que se han descarriado de ti, Señor Jesucristo, volverán a tu presencia. Es por eso que tú me mostraste a aquellas personas en el infierno que se habían alejado de ti. Oh, Espíritu Santo, está tocando los corazones. Mi alma te alaba. Hoy amansarebe kenderebe saya. Espíritu Santo, porque siento tu presencia. Ay, amansaraba kandareme kenderebe saya. Oh, mi alma adora tu nombre, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te exalta, porque dice el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oh, mi alma adora al Espíritu Santo, porque yo estoy escribiendo y repintando aquellos nombres que hoy se están reconciliando conmigo, porque yo estoy limpiando y lavando con mi sangre preciosa. Hoy amansarebe kenderebe saya. Espíritu Santo, obra, porque sé que ahí está tu presencia, Señor Jesucristo, porque no es el hombre el que convence, Padre, del pecado, sino es tu Espíritu Santo, Señor. Es tu Espíritu Santo, Jesús de Nazaret. Ahí está tu presencia. Ay, amansarebe kindarebe. Ahí está tu presencia, ahí está tu presencia, ahí está tu presencia, ahí está tu presencia, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Porque puedo observar a dos personas en el Espíritu. Dos personas, dice el Señor, que habían apagado ese fuego de su Espíritu. Aquellas dos personas tienen un ministerio y ahorita están descarriados del Señor. Ahorita tienen ese fuego del Espíritu Santo apagado. Pero dice el Señor, hoy yo enciendo ese fuego. Confía en el Señor. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, mi alma te adora, porque muchos están sintiendo la presencia del Señor. Y el Señor me muestra cómo Él está escribiendo aquellos nombres nuevamente en su libro de la vida. Oh, mi alma adora la gloria de Jehová. Y dice el Espíritu Santo, Espíritu Santo. Dicen más almas empezarán a acercarse a mi presencia nuevamente. Oh, sojalaba kandarebe sei, porque están en los últimos tiempos. Oh, samalaba kende, Espíritu Santo. Y dice el Espíritu Santo, sigan confiando en mí. Oh, mi alma te adora. Oh, santo, 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 Espíritu de Dios. Mi alma te adora, mi alma te exalta, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Ahí está tu gloria, ahí está tu presencia, porque siento la gloria del Padre, siento la gloria del Hijo y siento la gloria del Espíritu Santo, como está tocando la vida. Espíritu Santo, ahí está corriendo tu presencia, ahí está tu gloria, Espíritu Santo, ahí está tu presencia. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Oh, mi alma adora la gloria del Padre. Hay una palabra para Elizabeth Bonilla. Mi alma adora la gloria del Padre. Y dice el Señor, tú estás pidiéndome algo en especial. Pero dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores, confía en mi palabra, confía en mí, que yo soy el dador, el que doy.
Oh, mi alma alaba la gloria de Jehová y amansa, soja alaba Kende. Espíritu Santo, ahí está tu gloria. Oh, mi alma adora la gloria del Espíritu Santo porque está haciendo algo hermoso. Ahí está el Espíritu Santo, está obrando el Espíritu Santo. Soja alaba Kende Rebesaya. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, Santo Espíritu de Dios, porque así dice el Espíritu Santo para mi hermana Yire Sánchez. Oh, mi alma alaba la gloria de Jehová, porque yo sé que ese no es su nombre, pero ella tiene otro nombre. Pero así dice el Espíritu Santo para aquella persona. No permitas que el fuego sea apagado en ti, porque vendrán personas a apagarte ese fuego que yo he encendido. Vendrán aquellas personas a ponerte cosas que no son mías en el oído. Oh, mi alma alaba la gloria del Espíritu Santo. Y dice el Espíritu Santo, no temas, que yo haga algo especial en tu familia. Espíritu Santo, siento tu presencia, porque eres tú el que estás hablando el día de hoy, Espíritu Santo. Sigo obrando sobre cada vida, Espíritu Santo. Sigo obrando, Espíritu Santo, porque yo sé que estás ahí, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, mi alma alaba la gloria del Espíritu Santo. Soja alaba Kende lava Saya, Espíritu Santo. Oh, mi alma alaba la gloria del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, mi alma alaba la gloria de Jesús. Santo, 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 santo eres Rey de Reyes. Santo eres Rey de gloria y majestad. Santo eres Rey de gloria. Santo eres, santo eres, santo eres, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Sigue hablando, Espíritu Santo, sigue hablando a tu iglesia, sigue hablando al que está escuchando este mensaje. Oh, mi alma alaba la gloria del Espíritu Santo. Mi alma alaba la gloria del Espíritu Santo. Mi alma alaba la gloria del Espíritu Santo. Oh, alaba Kende, porque dice el Espíritu Santo, viene una cosecha grande para mi pueblo, viene una cosecha grande para mi iglesia. Y yo voy a volver a levantar a mi iglesia, voy a volver a traer a aquel que se ha alejado de mi presencia, voy a levantar al caído. Oh, alaba Kende, alaba Saya, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te adora, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, mi alma te alaba. Tu pastor, tu evangelista y profeta que hoy está escuchando este mensaje, hoy le dice el Espíritu Santo, como me lo dijo allá en su gloria, se los vuelve a repetir: sigan confiando en mí y no mengüen su fe, que su fe no mengue, y sigan hablando de mi palabra. Oh, mi alma adora tu santa gloria, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo, 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 Santo. La gloria y la honra sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y termino con un pasaje de la Biblia. En el libro de Apocalipsis capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad en las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, de sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga y que sea de bendición este mensaje para tu vida.
es Diego Ortiz. Por los que no me conocen, mi nombre es Diego Ortiz. Yo soy de México y mi número de teléfono es 954-160-9998. Y tengo 17 años para los que aún no saben. Y a esta edad el Señor le ha placido usar mi vida. Y Él va a levantar más atalayas para su gloria. Dios le bendiga.